Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, después de un receso que no fue tal, porque estuvimos trabajando todo el verano, si no, no hubiéramos podido tener armada la agenda que tenemos completa hasta el mes de septiembre, con tanta actividad. Parece que la pandemia nos movilizó muchísimo a todos, tanto en el sentido de la cantidad de libros que aparecieron y que están apareciendo este año, como en la cantidad de investigadores que están deseosos de presentar sus temas, sus inquietudes. Así que realmente ha sido un receso muy productivo y yo personalmente estoy muy contenta de estar acá de nuevo, de encontrarme con todos ustedes, los que nos acompañaron el año pasado, toda la gente nueva que nos acompaña este año. Así que les doy la bienvenida de vuelta al Instituto de Historia del Derecho. Les pido que estén atentos, la agenda cerrada ya está subida, la que está confirmada hasta ahora, pero se siguen agregando eventos, así que los esperamos previa inscripción. Y para no perder más tiempo voy a invitar a nuestra primera expositora del año. Tenemos el honor de tener hoy con nosotros a la doctora Tamar Herzog, que es historiadora y jurista. Es Monroe Goodman Professor de Asuntos Latinoamericanos en la Universidad de Harvard y fue profesora en la Universidad de Stanford, en Chicago y en la Autónoma de Madrid. Su trabajo se concentra en la historia moderna europea, en la historia colonial latinoamericana, historia imperial, historia atlántica e historia del derecho. Solamente voy a mencionar una mínima parte de sus obras. Ustedes saben que en Zoom el tiempo es mezquino, así que no podemos extendernos demasiado. Sus obras más conocidas son la administración como un fenómeno social, la justicia penal de la ciudad de Quito, 1650-1750, los ministros de la audiencia de Quito, 1650-1750, mediación, archivos y ejercicio, los escribanos de Quito, siglo XVII y XVIII, y el libro que ahora nos está presentando, Una breve historia del derecho europeo, que fue publicado por Alianza Editorial en Madrid en el año 2019. Hecha esta mezquina presentación, le damos el piso a la doctora Herzog, la voy a poner como co-host para que pueda hacer su presentación. Y Diana, y una cosa más que también a nosotros nos honra con su presencia, con su compañía, y también aclaremos que es miembro correspondiente de nuestro instituto, Tamar. Así que es de la casa, y esta posibilidad virtual de conocernos, compartir experiencias, nos permite ampliar nuestra comunidad de referencias en nuestros encuentros. Así que estamos muy contentos con esto y muy contentos con tu generosidad de querer compartir con nosotros esta nueva obra. Tamar, como sabés, sí, la exposición tiene que ser unos 20-25 minutos. Cuando se termina este Zoom, salimos de este Zoom y entramos con el segundo link, ¿ok? Te pongo como coanfitriona. Adelante, bienvenida. gracias. Voy a ver si perdón, consigo. no. Perdón, ahí hay un... Se fue para atrás. Tengo que corregir algo. Ay, Mario. El doctor se activó el doctor Vivas como coanfitrión. No sé si el doctor Vivas si voy a poder sacarle el comando al doctor Vivas. No sé por qué ahora me apareció. ¿Problema ahí? Hay un problema de que quedó usted como coanfitrión, sin querer, se deslizó el... Ahí está. A ver si lo puedo sacar yo. No, no lo puedo sacar. A ver si puedo... No lo puedo sacar. Doctor Vivas, ¿usted tiene a alguien ahí que lo pueda ayudar para sacarlo como anfitrión?
no puedo volver a tener el comando. No me deja volver a ponerla. No sé si les parece que salgamos y volvamos a entrar, Ezequiel, o porque no tal vez puede él solo. No, Sí. no, parece que no. Yo diría que lo más práctico es que salgamos todos y volvamos a entrar inmediatamente. Bueno, listo, porque salimos. Con el mismo link. No sé si Margarita lo va a poder ayudar a Carlos. Por eso, salimos y volvemos a entrar todos con el mismo link. Es estupendo porque todos habéis movido de sitio, entonces veo otra gente ahora. Entonces, ¿funciona o no? Ahora vamos a ver, estoy terminando de admitir a todos los que están ingresando, y ahora voy a tratar de... Ya me pasó esto en otra oportunidad, no sé por qué el cursor se posa en... Si no renuncio lo que he preparado, tampoco es tan esencial, bueno. Es más fácil, pero... Hola Agustín, ¿cómo te va? Agustín Parise, ¿cómo andás? ¿Vos oís la hola Viviana, encantado. Hola, saludos a todos. Margarita, ya volvimos a estar, no te preocupes. Muchas gracias por tu auxilio. Bueno, un segundo más, a ver si está ingresando más gente. Éramos 70, me parece, antes. Bueno, Tamar. A ver. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la lista se está moviendo constantemente. Por eso yo le di el comando a alguien que no le correspondía, porque se va moviendo constantemente. Viviana, ¿apareces como anfitrión? ¿Sí eres anfitrión? No, pero el problema que soy yo la que tiene que ser. Lo que pasa es que se va moviendo... Perdón, Viviana. Sí. Perdón, Viviana, y si en lugar de ponerla como hospedadora, permitís que todos compartan la pantalla, que es una opción, en lugar de ponerla a ella, a Tamar como hospedadora... ¿Y dónde está esa opción? ¿En dónde? Donde está abajo que dice compartir pantalla, cuando vos cliqueás en la flechita verde, debería haber una opción que es que todos puedan compartir, algo así se dice. Yo no la tengo porque no soy hospedadora, pero dale con el botón de la derecha del mouse, a donde dice compartir pantalla. Ya está, listo, Tamar, adelante. ¿Ya está? Ya está. ¡Yay! Sí, estoy viendo, ahora tengo que ver dónde está ahí. Ok, bueno, entonces yo antes de hablar de este libro último sobre la historia del derecho europeo, lo que quería comentar era algo sobre mi perfil de investigadora, lo que en parte explica, creo, por qué escribí este libro y por qué me suscitó estas preguntas a las que quiero compartir hoy con ustedes. Entonces he preparado, como he dicho, un breve PowerPoint para guiarme en la presentación de esta trayectoria intelectual. Empiezo esa narrativa, como es evidente, con la antigüedad mía, que es la tesis doctoral y la posttesis. Durante esa antigüedad lo que me interesaba realmente era cómo funcionaban las instituciones. Esto incluyó un primer libro sobre la justicia penal en la ciudad de Quito, que salió en varios idiomas, pero luego también preguntas tanto más generales como más concretas, la administración colonial más generalmente, de lo más pequeño, los escribanos, a lo más grande, las relaciones entre Quito, Lima y Madrid. En lo que llamo mi Edad Media, me ocupé del derecho como gramática. ¿Qué quiere decir eso? Quería entender el derecho como la espina dorsal de las relaciones humanas, como el instrumento que da sentido a lo que dicen y hacen las personas y por tanto modifica su día a día. A esta época medieval pertenece
es este libro, donde indagué sobre la pertenencia a la comunidad, cómo se llegaba a ser vecino natural y qué pasaba con los inmigrantes, es decir, indagué sobre los procesos tanto de integración como de exclusión, de aceptación y de rechazo, desde el punto de vista de las dinámicas también del derecho. En la misma época que llamo la época medieval, también me ocupé de la construcción del territorio, cómo se defendía el derecho a la tierra y cómo se formaba la propiedad y la jurisdicción tanto de comunidades como de reinos. Luego llegó, como es evidente, la Edad Moderna, después de la Antigüedad, la Edad Media. En esta, realmente lo que me intrigó mucho era la búsqueda de las evidencias, lo que en inglés llamamos self-evident truth. ¿Son estas tan evidentes como pretendemos o más bien somos nosotros las que rendemos esas narrativas como tales? A esta época realmente pertenece todo lo que he escrito últimamente, incluyendo el libro que voy a presentar. Aquí es el tipo de cosas a las que me he dedicado en los últimos años. Son preguntas grandes, respuestas difíciles, ante todo por querer meter en el mismo cesto, para decirlo así, biografías dispares y querer repensar las narrativas actuales. No voy a entrar en una explicación de por qué pasé de la antigüedad a la edad moderna y por medio de la edad medieval, pero ahí bastaría con decir que he escrito ya 2 confesiones que llamo a mediados de carrera, al que no voy a repetir aquí y esté muy feliz a compartirlo con quien quiera o me lo pida. Entonces, sin repetir lo que he dicho en ellas, quisiera mencionar que se trata tanto de tomar un poco de descanso de los archivos. Todos mis trabajos han sido de 10, 15, 20 archivos. Llega un momento en 10 países, llega un momento que es un poco demasiado. Pero también una voluntad de abrirse a nuevos diálogos y el privilegio que otorga la edad. La edad tiene que aportar algún privilegio y la experiencia, lo que he aprendido en el camino, pero también lo que creo que ya se me permite, o yo tomo la libertad, no estoy segura, de decir, ¿no? En fin, llego al libro al que quería un poco presentar hoy, que es este. Aquí está en su versión original en inglés y en traducciones en mandarín. Esto me gustó muchísimo porque ni me entero dónde está el título y dónde está mi nombre, pero también en castellano. Tengo ahí un admit. Sí apareció, tienes razón. Está siendo ahora traducido en italiano, en portugués del Brasil y en coreano, que también me parece fantástico. Se trata de un libro muy breve, como el subtítulo insinúa, unos 280 páginas circa en inglés y 370 en castellano, porque castellano siempre es mucho más extendido que el inglés, y cubre el desarrollo del derecho europeo desde el derecho romano antiguo hasta casi hoy en día. El libro termina con la formación de la Unión Europea y lo que pasa hoy día en el derecho de la Unión Europea. Aquí hay una imagen tirada de la versión castellana del índice, los diferentes capítulos y la división. ¿Por qué escribí esta obra? ¿Y qué es lo que me pareció importante o difícil? Entonces he preparado esto. Varias eran las razones que me llevaron a escribir esta obra y varios los desafíos. Voy de lo más particular a lo más general. Primero, la enseñanza. Como profesora de Historia del Derecho he sentido a menudo la carencia de instrumentos adecuados para dictar clases, los que cubrirían esa trayectoria del Imperio Romano hasta hoy en día de modo breve pero relativamente interesante. Y no solo se trata de la falta de tales instrumentos en inglés, que desde luego faltan. Creo que muchos manuales en otras lenguas son muy, muy buenos, pero por proporcionar una cantidad enorme de detalles, no siempre permiten ver claramente el bosque. Y a mí me interesaban no solo los árboles, sino también el bosque, ni los procesos que conllevan de una época a otra. Por otro, me interesaba mucho el diálogo entre historia del derecho continental y historia del derecho inglés. Ante todo, la pregunta de cómo comunicar las preocupaciones, es decir, no solo los saberes concretos,
de una historiografía a otra. En otras palabras, me preguntaba, ¿qué puede decir una historiadora del derecho continental como soy yo a estudiantes y colegas americanos, pero también lo inverso, que es la estancia, la enseñanza, la investigación en Estados Unidos, me ha enseñado que puedo aportar al estudio del derecho continental. También me interesaba mucho el diálogo entre juristas e historiadores. Suelo decir que cuando hablo con historiadores soy muy jurista, hago una postura extrema de jurista, pero cuando hablo con juristas soy la superhistoriadora. Súper en el sentido de muy estricta historiadora, no, pues bueno. Es decir, soy más de una cosa a otra según quién es mi interlocutor, quiénes son mis interlocutores, quién es el público. Porque juego continuamente con estas dos facetas, aquí soy jurista, aquí historiadora, aquí las dos cosas. También sé que posicionarse de una forma u otra importa, incluso importa muchísimo. Entonces, ¿cómo se hace este juego entre historia y derecho? Me preguntaba también por el género. ¿Se puede escribir algo que fuera entre manual y ensayo? Manual de Historia del Derecho y un ensayo, que incluya tanto un resumen de lo sabido como unas indicaciones sobre las direcciones y preguntas que pueden suscitarse, que quedan pendientes, que confiese no solo lo que sabemos, sino también lo que no sabemos, lo que sospechamos, pero sin caer en narrativas que a veces son anacrónicas o provinciales por mirarse solo a un país o a un caso. Y mucho más generalmente, me preguntaba cómo demostrar la importancia del pasado. ¿Qué relevancia puede tener hoy en día la historia del derecho? ¿Por qué importa conocerlo? O en otras palabras, conocer el pasado es una actividad lúdica, curiosa, interesante, pero sin más, o nos puede permitir algo importante sobre el presente y el futuro. Bueno, si estas eran, estos eran mis desafíos, también tuve preguntas muy concretas, mucho más que estas, pero esas son las principales y de estas voy a hablar. La primera, ¿cuál debe ser el objeto de una historia del derecho? La segunda, ¿hay un derecho europeo? Y la tercera, ¿cómo definir Europa? Si es que hay un derecho europeo, ¿qué debemos incluir en él? Entonces, voy a dejar de esto y no hace falta más el PowerPoint. Bueno, entonces las respuestas. ¿Cuál debe ser el objeto de una historia del derecho? ¿Me podés devolver el comando? ¿Sabés devolver el comando? ¿Cómo lo hago? Make host, ahí sobre mi nombre. En la segunda barra de color azul, donde dice sí, more. Sí, acabo de hacerlo. Buenísimo, gracias. ¿Está? Perfecto, adelante. ¿Lo ves de tu parte? Sí. Perfecto, vale. adelante. Entonces voy a responder a esas tres preguntas que he expuesto. Primero, ¿cuál debe ser el objetivo o el objeto de una historia del derecho, ¿no? Como es evidente, hay múltiples maneras de entender cuál debe ser el objeto de una historia del derecho. Para muchos se trata de construir la historia de una doctrina, de un acto legislativo, de una decisión judicial o de unas personas juristas o las instituciones donde trabajan. Eso es lo que es una historia del derecho. Para muchos otros, lo que convierte a una historia en historia del derecho es el uso de documentación jurídica. Esta documentación jurídica permite reconstruir las normas, los debates morales, pero también las condiciones del pasado. Es decir, se trata del uso de una documentación jurídica como fuente de información y porque esa documentación jurídica es una historia del derecho. Mi libro no intenta hacer ni una cosa ni otra, no busca ni describir ni rastrear las soluciones específicas que fueron adoptadas en coyunturas particulares. En efecto, en el libro hay muy pocas menciones de soluciones particulares y solo los uso como ejemplos de otra cosa.
pero tampoco busco entender la sociedad empleando una documentación jurídica. En su lugar, esta es mi propia forma de ver las cosas y sé que es solo una entre muchas. Lo que yo busqué describir en este libro es el contexto, es decir, el contexto en el que las soluciones particulares operaban. Para explicarlo algo mejor, si me permiten, voy a usar una imagen que viene del mundo de la informática. Mi intención no era entender lo que dice un documento Word, sino construir el sistema operativo que le permite existir y le da sentido, es decir, el Windows Operating System. Por eso empecé el libro con el ejemplo de la Magna Carta inglesa, no porque me interese especialmente este documento, y la verdad que en Estados Unidos se escucha tanto de él que al contrario, ya no puedo más, sino porque para mí es un ejemplo maravilloso de cómo un mismo documento se leyó, se usó y se entendió de una forma radicalmente distinta, incluso a veces contradictoria, en diferentes momentos. No porque el documento mismo haya cambiado con el tiempo, en efecto no cambia nada, es siempre el mismo documento, sino porque el contexto en que se le lee, quién lo lee, cómo se lo lee, muda drásticamente. La Magna Carta, por tanto, creo, ayuda a demostrar, y con ello empiezo la introducción del libro, que solo fijándose en los cambios en el contexto, podemos explicar cómo una carta feudal, entre muchas otras similares, otorgada a pocos varones en el siglo XIII, llegó a convertirse en el siglo XVII en el documento por excelencia que supuestamente dio fundamento a la idea, 1, que el derecho inglés es consuetudinario, 2, que los reyes prometieron respetar ese derecho dicho antiguo y memorial, y 3, que su contenido era ante todo una enumeración de los derechos de todos los súbditos ingleses. Pero la misma observación se puede hacer a propósito de miles otras cosas. Por ejemplo, el derecho romano. El derecho romano es continuamente presente en la historia europea, pero lo que era en la época antigua, lo que pudo llegar a ser en la época medieval, como se usó en la época moderna y se imaginó por juristas alemanes en el siglo XIX, nada tiene que ver. Cada época imaginó otro derecho romano. Yo siempre me acuerdo, hay una frase de Goethe que el derecho romano es como un pato que si está en el lago, dentro del lago o fuera, siempre existe. Si lo ves o no lo ves, siempre está, pero cada vez es otro pato, yo diría. Entonces, cada época imaginó otro derecho romano adaptado a las circunstancias y el contexto del momento. Y no se trata de falsedades, no quiero parecer cínica de un uso interesado. Se trata del empleo de otras formas de lectura, de la inserción del derecho romano en otro tipo de sistema jurídico, donde las condiciones de base, las normas, la forma de entender las cosas son radicalmente distintas. Por otro, tampoco hubo un solo único derecho romano, porque incluso en la antigüedad había múltiples derechos romanos. Esto tampoco importaba a los que lo usaron en el transcurso del tiempo, a menos si la diversidad les interesaba y les llamaba la atención por otras razones, como pasó, por ejemplo, con algunos juristas que llamamos juristas humanistas en el siglo XVI. Entonces, en otras palabras, es evidente que las soluciones específicas adoptadas por el derecho cambian continuamente, pero ante todo, nos debe ser evidente que lo que más cambia es el contexto. Sin embargo, estos cambios en el contexto, no las soluciones, no han sido suficientemente objeto de estudio ni de descripción, y por eso a mí me atrajeron especialmente, intentar pensar en esto, en los cambios del contexto, del sistema y no de la solución concreta. Y es lo que describo en el libro. Además, aun cuando el derecho se viste de continuidad, los que estudiaron la Magna Carta o el derecho romano, por ejemplo, juraban que eran fieles a lo que era auténticamente, en realidad lo más típico del derecho, como sabemos, son las rupturas y las discontinuidades. El derecho es algo que continuamente se construye y reconstruye a medida que es usado y comprendido en nuevos contextos, tanto por los contemporáneos como por las generaciones sucesivas que miran al pasado para formar y justificar su presente y futuro. Entonces, segunda pregunta, ¿existe un derecho europeo? ¿Tiene una sola historia o varias?
Debemos dividir este derecho en historias nacionales, como hacen la mayoría de los manuales de historia del derecho, que suelen ser de derecho español, de derecho portugués, de derecho argentino y así sucesivamente, o podemos contar esta historia de otro modo. Mi respuesta en el libro es que sí, que un derecho europeo hubo y hay, porque si se rastrea cómo la sociedad europea cambió a lo largo del tiempo y cómo el derecho interactuó, pero también posibilitó estos cambios, uno ve importantes rasgos comunes. Por ejemplo, y solo nombro algunos, ¿no? La gradual extensión del derecho romano a nuevos territorios, primero con la extensión del imperio y luego con la conversión de Europa a la religión cristiana. El papel progresivo del llamado derecho consuetudinario y la lucha de los poderes públicos tanto en su defensa como contra de él. La constante necesidad de definir el papel de la religión y del derecho eclesiástico en la esfera civil, el incesante conflicto sobre la capacidad de dictar el derecho y el compromiso, yo diría, según el cual el derecho tendría fuentes múltiples y no único. La convicción que hay un único derecho común a todos, sin negar la importancia y la legitimidad de soluciones locales o grupales. Una multinormatividad que permite la existencia de múltiples jurisdicciones, cada una con su propio derecho, pero también la gradual tendencia a la jerarquización y la continua interpretación y reinterpretación del pasado con el fin de cambiar el presente y futuro. Y como digo, son solo unos ejemplos que muestro como rasgos continuos que están en la historia de Europa y cómo se solucionan y van cambiando. Esas preguntas y esos procesos transcurrían a lo largo y ancho del continente europeo, aunque a veces con cronologías y fuerza algo distintas. Eran estos a los que yo quería retratar y explicar cómo afectaban y cómo iban moldeando el derecho, el operating system en el que las soluciones concretas iban emergiendo, concretizándose y fueran aplicadas o contestadas. Si es que un derecho paneuropeo existió, y eso es lo que creo yo, ¿qué espacios y territorios cubría? ¿Formaba Inglaterra parte de él? ¿Y los territorios de ultramar? Me preguntaba, ¿cuáles son los beneficios, cuáles los riesgos de imaginar a Europa no como un continente, sino como una idea, como una esfera cultural, como una esfera jurídica? Creo que analizando el derecho europeo es esencial examinar tanto el continente como Inglaterra. Esto era un poco mi punto de arranque. A mi parecer funcionaban como espejos uno del otro o eran, para tomar a pecho donde virtualmente hablo en Buenos Aires, dos bailarines de un mismo tango. No se puede entender los movimientos de uno sin ver a dónde va el otro, ¿no? Van juntos. Los historiadores que estudiaron la época fundacional del common law inglés ya han demostrado de sobra sus raíces continentales. Pero no se trata solo de esto. Lo que yo quería hacer era ir más allá y demostrar que tanto el derecho continental como el derecho inglés tuvieron que batallar con las mismas preguntas y que sus respuestas a menudo no eran tan distintas como solemos intuir. Incluso cuando sus expertos protestaron con vehemencia que estos dos sistemas eran altamente diferentes, no es evidente que lo fueron, o por lo menos no tanto o no en la forma alegada. Y claro, en el libro muestro por qué llego a esta conclusión, aquí no puedo. Creo también, y supongo que esto no les sorprendería, que incluir la expansión ultramarina es igualmente imprescindible para entender el desarrollo del derecho europeo. A mi parecer, las colonias no solo recibieron el derecho europeo, sino que eran incubadoras de nuevas ideas y direcciones que a su vez afectaban a Europa. Por ejemplo, sin ellas no se puede explicar el nacimiento del derecho natural y vigente. Por esta razón, para mí era importante, por ejemplo, insertar la independencia de Estados Unidos en un relato sobre el derecho europeo. Hay un capítulo sobre la independencia de Norteamérica. No porque enseño ahí, como algunos habían sospechado en sus reseñas, que me pareció chistosísimo porque va contra todo lo que digo en el libro, sino, por un lado, para tratar de convencer a los americanos que lo suyo parte de una tradición europea y no es solo una invención local, pero más importante para mí, demostrar a los europeos que la independencia americana tuvo repercusiones sobre su derecho europeo. No era ni es un fenómeno ajeno y en derecho europeo hay un antes o después de la independencia norteamericana, aunque ocurra a miles de kilómetros de distancia en un espacio imperial y además británico.
Tamar, para no cortarte la idea, como quedan 2 minutos para terminar, vamos a cortar ahora esta primera parte, salimos, entramos con el segundo link para que vos termines con tu presentación y la gente pueda hacer preguntas. Vale, me quedan 2 minutos, pero hacemos así. Nos vemos. Y hacemos, para no cortar, con Vale. el segundo link. Y los vuelvo a emitir a Vale. todos. Chao. Gracias. Bueno, a Tamar ya la veo, así que me quedo tranquila, que ya ingresó. Estoy admitiendo a todos los demás y te aviso para que puedas continuar. No hay problema. Adelante, Tamar. Vale. Bueno, lo que quería simplemente acabar diciendo es que si la pregunta Europa para mí tiene que ver con la pregunta si debe estar Inglaterra, debe estar ultramar, también es importante para mí porque me permite observar 2 cosas más y con ello termino. Primero, me intriga bastante cómo un mundo mediterráneo, el mundo del Imperio Romano, se convirtió en un mundo europeo, en consecuencia lo que adquirió, pero también lo que abandonó en el proceso. Por ejemplo, como los ortodoxos del Oriente, el derecho islámico, se eliminaron de la narrativa común y lo que esto permitía en la historia del derecho europeo. No hablo mucho de esto en el libro, pero sí menciono el hecho de que desaparece, ¿no?, del cuadro. Pero no menos importante para mí era describir cómo Europa pretendió universalizarse, que es el derecho europeo, es también un cierto derecho universal, y saben, ahora hay todo un debate sobre el eurocentrismo del derecho internacional, el eurocentrismo de derechos humanos y todo esto. Entonces, para mí esto es otra pregunta interesante. Creo que Europa pretendió universalizarse desde muy temprano, primero con la conversión al cristianismo, el derecho canónico, que tenía talante universal por lo menos, luego el derecho natural, el colonialismo y la ascendencia económica y política europea durante los siglos XIX y XX. A mi modo de ver, la hegemonía legal europea no solo dependía de esos factores económicos y políticos, evidentemente eran importantes, pero quedo bastante intrigada, y hablo de esto en el libro, por el esfuerzo de los europeos, que creo que era consciente y continuo, de generaciones de juristas y teólogos, de imaginar que esa tradición jurídica, la europea, por más que fuera eurocéntrica, y no me cabe duda, representaba no solo una solución entre varias, sino la epitomía de una razón que era o debe ser universal. Entonces, para mí, el hecho de que querían que esto fuera y metieron tiempo y energía en hacerlo o pretender que es universal es bastante intrigante en esa historia del derecho europeo. Ahí está, gracias por su atención y cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Tamar. Este libro y lo poco que pudimos entender de lo que escribiste en el libro da para pensar muchísimo, y de todo esto nos vamos a ir reflexionando, ¿no? Son cosas que tal vez no las podemos procesar todos ahora en este momento, pero se abre ahora el espacio para que con el dispositivo de levantar la mano que está en la lista de participantes, donde están los 3 puntitos, los participantes puedan hacer comentarios o preguntas y comentarios breves, porque lamentablemente también disponemos de poco tiempo y no nos gusta terminar las exposiciones sin despedirnos y que se nos corte el Zoom. Así que les pido por favor
Preguntas concretas, comentarios concretos y respuestas. Ahí ya hay una pregunta de Agustín. Sí, Ezequiel, ya la vi. Quería terminar de decir... Ya hay una pregunta de Agustín Parise. Sí, que sean preguntas concretas, cortitas y respuestas lo más acotadas posible. Primer pregunta de Agustín Parise. Agustín, desmuteate. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias y muchas gracias a Tamar por la presentación. Cuando leí el libro, Tamar, yo trataba de hacer un ejercicio que era ubicar desde dónde escribe el autor, porque muchas veces nosotros tenemos que ver el autor en qué periodo de tiempo escribe, desde dónde, desde qué parte del mundo. Y Tamar, yo sentía que me escribía desde una isla en el medio del Atlántico, porque vinculaba América y Europa y las tradiciones jurídicas del common law y el civil law de una forma única. Entonces, la invitación a Tamar es si nos puede contar un poco cómo enfrentó ese desafío de moverse tan cómodamente entre sistemas y espacios. Gracias, Tamar. De nada. Bueno, la verdad es que lo escribí aquí donde me ve. Así que tuve un año sabático hace unos años y mis niños me dijeron si nos va a llevar a otro país y a otra escuela, no vamos a volver a dirigirle las palabras. Así que me quedé en mi oficina y no me moví y ahí escribí. En fin. Pero yo creo que todo empieza con una ignorancia, francamente. Y la ignorancia es que yo fui a una facultad de Derecho en un país que utiliza tanto el derecho continental como el derecho inglés. Entonces yo me crié, ¿sabes? Como la gente que cree que las hadas son verdaderas o que, no quiero entrar en nada, los Reyes Magos existen. Yo me crié sabiendo que el derecho continental y el derecho inglés pueden compaginar muy bien. No había ningún problema. Algunos campos eran un poco más de esto, algunos de otros, la táctica, pero todo muy bien. Claro, llegué a España y la verdad que he hecho todos los papeles para ser abogada en España, convalidé los títulos, todo esto, y todos me dijeron qué difícil venir de otro sistema jurídico, aquí no vas a entender nada. Y era falso, entendí todo. A lo mejor no sabía las soluciones concretas, pero cómo pensar el derecho, qué preguntas hacer y tal, lo entendí perfectamente. Luego llegué a Estados Unidos y me pasó lo mismo. Y entonces mi experiencia vital y mi ignorancia siempre ha sido, ¿cuál es vuestro problema? Si al final, claro, las soluciones concretas ni en España ni en Estados Unidos no las conozco, pero tampoco conocí todas en mi país de origen. Si te especializas, yo era fiscal en un tribunal, en derecho criminal no sabes nada de contratos. Si quieres hacer algo de contratos, te vas y lees. Pero ¿eres capaz de entender? Sí. Pues soy capaz de entender el derecho americano. Sí. Derecho español. Y entonces de ahí empiezo, ¿no? Antes incluso de investigación, mi experiencia vital ha sido, no entiendo de qué me estáis hablando. Pero luego, claro, esto ya hablando con gente y haciendo la investigación me parece más y más evidente. Pero por eso estoy en una isla, porque yo nací en esta isla, que no literalmente, pero es un lugar que no pertenece a ninguno de estos lugares precisos, y ahí todo era flexible y todo posible, y nunca cogí el virus de pensar que es imposible compaginar estas cosas. No sé si le respondo, pero es verdad. Muchas gracias y es lindo escuchar la curiosidad del investigador, el querer entender cómo nos mueve a avanzar. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Está abierta la presentación de la doctora para más comentarios y preguntas. Acá no veo manos levantadas. Ahí, el doctor Abasolo, adelante. Bueno, voy a aprovecharme de la timidez de la audiencia, que me parece que está, como dice Viviana, está así, preparándose con muchas cosas porque son para meditar, pero y para además este lujo de tener a la autora contando la trastienda de su obra. Y sobre todo en un tema
que creo que, Tamar lo dijo en la presentación, es muy interesante, que es el de la manualística, un género que está muy desatendido. O sea, todo el mundo cree que puede hacer, los manuales se hacen, y son fáciles y son simples. Claro, hay manuales pedestres, que siguen programas, que no se cuestionan, que esta es una obra que, como podrá ser, habrá quien comparta, quien no comparta, pero hay una información que parte de una columna vertebral, personal, particular. Y me parece que pensar en la manualística es todo un tema, ¿eh? Y agradezco mucho esto, porque me parece que es una invitación para que también pensemos en nuestros manuales y en otros manuales. Y además de esto, que si pudieses ampliarlo sería muy bienvenido, y tomando la imagen retórica de Agustín muy, muy oportuna de la isla, me parece que también me gustaría conocer cuáles han sido tus primeras impresiones sobre tus lectores. O sea, porque vos decías que pensabas en historiadores, pensabas en juristas, A mí me gustaría saber qué han pensado los lectores norteamericanos, si te lo han podido decir, de la incorporación de la dimensión latinoamericana en una historia de Europa. Y también me interesaría saber si has podido ver algún reflejo, así, si pudiste identificar los juristas que leyeron, qué te han dicho, los historiadores que leyeron, qué te han dicho, y los historiadores del derecho, qué te han dicho. Sí. Bueno, como pasa siempre, ¿no? Pasa siempre que el escritor queda superado por sus lectores, y seguramente debe haber habido algunas sorpresas. Bueno, muchas gracias. Sí, yo siempre digo... perdón, Ezequiel, muchas gracias. Antes que te conteste Tamar, para ir graduando el tiempo, quería avisar que ya los más tímidos se animaron y que hay una pregunta de Paola Micheli y del doctor Martiré. Adelante, Tamar. Sí. Bueno, yo creo que lo de los manuales es totalmente verdad, y vuelvo a una experiencia vital. Una de las razones también era, yo tengo en casa 15 manuales de diferentes autores, no voy a decir de quién, y en varios idiomas, y cuando yo mismo buscaba la información en ellos, yo me desesperaba. Y yo decía, si yo, que me gusta la historia del derecho, que es lo que hago, no soy capaz de gustarme a la hora de leer estos libros, hay un problema. Entonces, a mí es parte de esta angustia de qué pasa, que si incluso a mí no me gustan estos manuales, ¿a quién le va a gustar? Salvo el estudiante que tiene que aprenderlo de memoria y luego sacarlo en el examen. Los lectores es interesante, han salido bastante reseñas, menos... Francamente, los libros anteriores míos han tenido muchísimo más, han tenido 40, 50, este libro a lo mejor está en 35, 30, que para mis libros es relativamente poco. Y no sé por qué, pero hay algunas líneas, unas que tratan de hacer justamente una psicoanálisis, de decir... ¿Qué es lo que intentó hacer? Está en Estados Unidos, entonces es para un público americano, cuando para mí no era para público americano. Yo creo que es tan importante en otros públicos como el americano. Está en inglés porque es el idioma que más se lee, ¿no? Podía haberlo escrito en castellano, pero... otros que hicieron contabilidad. ¿Cuántas veces ha hablado de qué país? ¿Y por qué no está mi país? ¿O por qué no está mi país tanto? Es decir, ¿cómo se puede hacer un libro de historia del derecho europeo sin que aparezca Islandia? Pero tú puedes reír, pero es el tipo de preguntas que me han dicho. Y la verdad es que sigo diciendo, yo escogí los ejemplos según la bibliografía. Yo sabía qué problema quería redactar, y si había bibliografía en Francia sobre este problema, hablé de Francia, pero no porque Francia es buena, sino porque los historiadores han hecho esta pregunta en Francia, pero no en España. Otras cosas, tomé a España como ejemplo porque ahí los historiadores han hecho esta pregunta, pero no en Francia. Entonces yo no tenía ninguna lealtad a ningún país, y no he hecho un elenco de cuántas veces qué país y qué países me faltan, me pareció absurdo. Pero había gente que lo ha hecho.
Luego, curiosamente, una persona que al parecer no ha mirado mi CV, no le interesó nada, me acusó por ignorar Latinoamérica cuando es tan importante y cómo se atreve una historiador de derecho no hacer nada sobre América Latina. Yo decía, todo lo que tenías que hacer es mirar mi CV, ¿no? Entonces, un poco esto. Pero más seriamente, aparte de ese tipo, las reseñas todas eran muy buenas. A mí, y eso es verdad para otras reseñas y otros libros tú también, y es parte de esas confesiones de mediados de carrera que he escrito. Al final, a mí como autora me deja muchas veces insatisfecha. Y al final, si son buenas, y suelen ser muy buenas, mejor. Si son no muy buenas, peor. Pero no tengo la sensación de haber estado entendida. Que han visto realmente por qué escribí el libro, que he entendido el espíritu. Pero está bien, nadie es leal a la autora, es leal a sus necesidades y a sus requisitos. Cada uno de nosotros va a los libros para responder lo que a nosotros nos interesa. Entonces, me parece justo, pero del otro lado también me da una sensación de poco diálogo al final. Mucho hablar, pero poco diálogo. Pero es verdad para otras cosas también, debo decir. Y cuando alguien me escribe y me dice algo que entiendo que me han entendido profundamente, no me han citado, me han entendido el espíritu, estoy en la gloria. Bueno, muchas gracias, Tamar. Y como decía Ezequiel, hablando de cocinas, me parece que este año acá en el instituto vamos a estar todo el día, todo el año en la cocina, porque tenemos un montón de presentaciones de libros. Esos libros que se gestaron durante la pandemia y brotaron ahora, se van a presentar este año. Así que vamos a estar mucho en la cocina. Bueno, hay una pregunta de Paola Micheli y creo que el doctor Martiré también tenía una pregunta. Así que, Paola, ¿por qué no te presentás, por favor? Y adelante con tu pregunta. Yo sé quién es Paula, ¿eh? Sus libros son imprescindibles, sus artículos fantásticos. No se puede escribir historia del derecho sin Paula, perdón. No, Esa es mi introducción de Paula. Bueno, gracias, Tamar, pero no es cierto, no es cierto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un comentario breve, quizás una pregunta, un poco en la línea en lo que se viene planteando, que tiene que ver con los diálogos, de alguna manera, que este libro propone. Hay un diálogo que a mí me parece fundamental, que Tamar, encarna porque tiene esa doble formación, pero que otros u otras nosotros no lo encarnamos, que es la cuestión del diálogo entre juristas e historiadores, que a mí me parece un diálogo muy importante. Yo soy historiadora de formación, digo que hago historia del derecho, con un poco de derecho medieval, con muchos pudores, y lo que me ha pasado frecuentemente es que a veces es como una especie de diálogo de sordos, o en realidad no lo hay casi, ¿no? Y uno se siente efectivamente en una isla, otra vez esa metáfora tan interesante de Agustín, en la que está habitada por juristas e historiadores, pero que no se comunican, son dos islas sin comunicación. Me parece que la propuesta de Tamar viene muy en esta línea, ¿no? Me parece que los historiadores tenemos esa mirada sincrónica que nos permite ver, hacer una arqueología a veces del derecho de alguna manera y trazarlo en relación con sus contextos, pero muchas veces los historiadores perdemos o pierden de vista la dimensión técnica también que el derecho tiene, ¿no? Es un problema que a mí me ha atrapado mucho en relación con la problemática del derecho consuetudinario o la costumbre. Entonces, la pregunta era un poco si te sentiste comprendida también, como lo acabas de señalar en otros aspectos, si sentí que no fui comprendida, si te sentís comprendida, te sentiste comprendida en este intento de poner en diálogo a juristas e historiadores e historiadoras. Bueno, te cuento, está pendiente la publicación de un texto mío que se llama más o menos Vecinos y extranjeros, es un libro mío, ¿no? 20 años después, en que hablo de cómo se usó este libro. Entonces he hecho este ejercicio, pandemia,
he leído cómo la gente cita o usa mi libro, en qué pretexto, en qué manera. He encontrado cosas lindísimas, incluso gente que dice que contradigo a lo que he dicho antes porque ha evolucionado mi pensamiento, yo mi idea que esto pasó. Cosas muy interesantes, ¿no?, que hicieron literatura de mis textos. Pero al final acabo diciendo que todo esto es muy grande, ha tenido una influencia enorme, francamente, el libro y tal y cual, pero lo que más me decepcionó es que fracasé a comunicar la importancia del derecho a los historiadores. Termino con esto. Es un total fracaso. Exceptuando los santos, ¿no?, los que no están en esto. Es muy difícil. Yo creo que para entender que los juristas entiendan la historia es más fácil, porque al final ejercer de abogado tienes que pensar en el pasado, en el precedente, en lo que ha pasado, tienes que contar una narrativa de qué pasó con tu cliente, tienes alguna sensibilidad, a lo mejor no muy profunda, pero alguna a la idea de narrativa y pasado. Como historiador no tienes sensibilidad ninguna al derecho preadquirida, tienes que hacerlo. Y el problema a veces son los tecnicismos de saber que esta palabra no es una palabra, es una doctrina. Y me acuerdo hace años cuando estaba en Chicago había un estudiante que trabajó sobre la pena capital, la pena de muerte, y citó en el seminario el veredicto del Tribunal Supremo de ese país, México. Y yo le paré y le dije, no, cuando dicen intención, no es que el reo tenía intención, sino es una doctrina jurídica muy elaborada, donde hay miles y miles de páginas, millones de páginas escritas, que es la intención, cómo se prevé y tal y cual. Entonces él me dijo, pero el tribunal no ha dicho esto, solo ha hablado de intención. Entonces he dicho, vale, querido, lo que tú quieres a tu aire, yo aquí he dejado, yo no soy misionaria, cada uno a su aire. Pero no es solo esto. Yo creo que realmente muchos historiadores, no todos, piensan que el derecho te da soluciones. Entonces tú encuentras en libros de historia gente que dice obedeció o no obedeció a la ley. Tú dices, si eres jurista, sabes que la pregunta ¿quién obedece a la ley, a esta ley precisa? No es tan simple como sí o no. Según quién, en qué momentos, qué interpretación, tal. Ahí hay un debate. El derecho lo que te da son instrumentos de trabajo, no te da respuestas. O si no, no habrían abogados. ¿Cómo hubiéramos ganado la vida nosotros, no? Entonces, y esto es incomunicable a la mayoría, y cada vez fracaso. Tengo aquí, está presente un estudiante mío de Harvard. Solo ayer tuvimos una sesión sobre esto, en que yo intenté decir, pero no es así, pero es muy difícil. Entonces yo creo que es un fracaso y yo la verdad que me rindo. Va a salir ahora un texto con Agustín, que estuvo por ahí, y que me ha hecho la pregunta, en su revista de Comparative Legal History, sobre la costumbre inmemorial y qué quiere decir, en donde trabajé mucho tus cosas, Paula. Y es mi última tentativa, ya está. No consigo, ya está. Me rindo. Bueno, muchas gracias, Tamar, por la respuesta. Doctor Martiré, adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Primero, felicitarla al instituto, primero, por tener tan distinguida expositora, de quien conocemos obras realmente importantes. Así que, bienvenida, Tamar, a nuestra casa. Después quería decirle que me ha gustado mucho esa imagen de la pareja bailando el tango que usted ha utilizado para unir el derecho europeo y el derecho americano, donde también estaría, ¿no es cierto?, el derecho hispanoamericano. Ahora, esa imagen tan linda, podríamos aplicarla, y me gustaría que usted me dijera si no es una buena idea, a la historia y el derecho. La historia y el derecho son eso, una pareja que baila el tango. Así como mi maestro Mariluz Urquijo decía que la historia y el derecho es la écuyère del circo,
que marcha todo galope sobre dos caballos, la historia y el derecho, a mí me parece que esto del bailar el tango, aquí en la Argentina especialmente, está muy bien para aplicárselo a la historia del derecho. Yo me da mucha pena que usted se haya declarado vencida. Al contrario, yo estoy cada vez más convencido de la liaison y del interés que tiene. Una vez que uno le llama, es decir, tocándole la campana, al historiador como al jurista. Como al jurista, el historiador que hace historia del derecho sin pensar en el derecho positivo o en el derecho vigente, no sirve para nada. Y el jurista que se queda en la interpretación de la ley y ahí nomás, y en la historia de su pequeño código, tampoco sirve para mucho. En cambio, para bailar el tango se necesitan a los dos, a la historia y al derecho. Es una invitación a que usted aplique esa figura a la historia del derecho. Nada más. Y la felicito por este nuevo aporte a la historia del derecho. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la imagen da para mucho, por eso el tango es tan lindísimo y tiene tanto éxito. Pero lo que he expresado es un poco, sabes, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia trayectoria y claro, creo que voy a salir de mi edad moderna y ir a la edad contemporánea en que voy a hacer otras cosas. Es un poco lo que digo, que me he dedicado los últimos toda la carrera académica para este diálogo, pero más que todo muy intensamente en los últimos 5 o 6 años y tengo un poco la sensación de que vale, he dado mi parte en el asunto y ya toca a otros, he dicho lo que he dicho, como digo, no tengo esa sensación misionaria que tengo que convertir el mundo, que cada uno haga lo que quiere. Yo he dicho lo mío, yo he intentado, ahora es tiempo de hacer otras cosas. No sé qué voy a hacer en la época contemporánea, pero algo me vendrá y haré otra cosa. Será algo muy bueno, sin duda. Sí. Bueno, hay otra pregunta de Gibran. Adelante, Gibran, presentate, por favor. Creo que es la primera vez que te acercás al instituto. Completamente. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí porque Tamar me ha avisado y tenemos un seminario en el que hemos avisado y están también otros colegas que vienen acá. Y desde luego para mí es un honor estar entre ustedes. Los hemos leído en México muchísimo y ha sido en buena medida, y eso Tamar no lo sabe, pero gracias a una influencia que quizá todavía hace falta ver los frutos de Tamar en la escritura de la historia desde América Latina, desde México, pensando en ámbitos más amplios que solo los nacionales. Y eso es una huella indeleble de pensar la historia desde el derecho o pensar la historia desde estos problemas que Tamar nos presenta. Yo quería decir dos cosas a propósito de lo que ha dicho Tamar y de la lectura del libro. Primero, un comentario. Todavía falta que Tamar vea los efectos, la cosecha de todo lo que ha sembrado. Y creo que es abundante y que va a venir muy fuerte, porque gracias a ella, las generaciones que estamos detrás, hemos aprendido a situar los problemas de la justicia en nuestros respectivos ámbitos de la historia y nuestras preguntas. Y también hemos aprendido a tener respeto por el archivo. Los historiadores muchas veces no tienen mucho respeto por el archivo porque no se imaginan la dimensión jurídica, pero esto Tamar nos lo ha enseñado muy bien y creo que todavía le hará falta quizá paciencia, pero en su edad contemporánea, cuando ya se dedique a otras cosas, verá que la cosecha es grande. Yo quería preguntarle una cosa al hilo de la edad madura y de lo que significa el libro. Me quedé un poco nostálgico cuando decía, bueno, ya le promete
a Yuval, que tal vez es el último que escribe. Yo espero que no, verdaderamente. Pero tal vez sea una contribución enorme para quienes tenemos que dar clase y estamos encantados con dar clase. Y entonces es una pregunta compuesta. ¿Cuál es el efecto? Quizá a mí por lo menos me interesa menos qué opinan los demás colegas que lo que opinan los estudiantes. Y yo veo que el libro de Tamar entre los estudiantes crea un gran sentido. Entonces me gustaría saber si eso ella lo ve, si lo tienes ahí presente, Tamar. Y lo otro es, un poco decía al hilo de la edad mediana, ¿cómo aparecen los escribanos de Quito en este libro? Ahí me paro. Gracias, Gibran. Antes que conteste Tamar, quería decirle que nos quedan 9 minutos nada más y que esta es la última pregunta para que Tamar conteste. Así podemos cerrar la reunión y podemos despedirnos como corresponde. Depende de lo que demore la respuesta, si tenemos espacio para Romina. Sí, adelante, Tamar. De todas formas, si alguien tiene una pregunta para mí, mi email es muy fácil de descubrir, podéis escribirme. Los estudiantes es difícil de saber porque yo no enseño mi propio libro. Yo puedo decir a un estudiante por qué no lo leas si te interesa, pero yo he intentado en el pasado enseñar mis propios libros y no funciona, porque los estudiantes se sienten cortados, yo qué sé, es un poco ridículo. Una vez les di a ver una entrevista que he hecho sobre el libro, pero es lo máximo. Entonces no lo sé, tú sabrás más que yo. Los escribanos, no estoy segura en qué los escribanos, dónde aparecen en qué libro. No estaba segura a qué te referías. A mí me da la impresión de que has descentrado completamente la pregunta por la edad moderna. Este es un libro fantástico por eso, porque lo escribe una modernista que ha comenzado por la pregunta por cómo funcionaba el derecho con los escribanos. Sí. Y entonces los escribanos de Quito parece que están aquí, por lo menos para mí, pero no sé si tú lo viste. Sí, yo creo que están en todas partes. Todo lo que sé y lo que he pensado está en este libro, aun si no lo diga. Entonces, claro, si tú conoces mi obra, me ves en este libro continuamente, que es otra cosa que me ha hecho reír muchísimo en los comentarios, que había una reseña que habló del hecho de que se nota que no he hecho trabajo de archivos. Y yo decía lo mismo. Evidentemente, solo tienes que ver, solo ves lo que sabes. Entonces, así es. Si es mi último libro, Yuval es mi marido y le he prometido en el libro anterior que fuera mi último, luego he hecho esto y se rió muchísimo de mí y me ha dicho, y te doy 2 meses hasta que empieces uno nuevo, y le he dicho no, esta vez. Así que estamos en ello y no sé, igual, pero yo estoy muy seria de que me aprovecho más escribiendo artículos ahora mismo que libros, pero no lo sé. Romina. Sí. Una pregunta cortita, una respuesta cortita. Perdón, 2 palabras breves. Felicitaciones al instituto y felicitaciones a Tamar por la exposición. Como un poco de aliento, quería decirte que yo soy profesora de Historia de América y todos los años usamos textos tuyos en la carrera de Historia. Hace unos años hemos dictado un curso optativo en los que había textos tuyos. El título lo habíamos tomado de un libro de Annick Lemperrier, Gobierno sin Estado, y era cuestionar la existencia, cómo funcionaba la justicia y cómo funcionaba el gobierno en los siglos XVI y XVII en América, XVIII. Entonces tu libro entraba y le gusta mucho a los estudiantes, y creo que la oposición no debe ser hecha entre historiadores o juristas, sino entre buenos profesionales y malos profesionales. Profesionales que respetan la interdisciplinariedad y respetan el archivo, y los que no. Y en eso yo creo que sos un ejemplo para todos nosotros que circulamos por ambos espacios. A mí me gustan mucho 3 conceptos. O sea, la idea de la presencia fuerte del derecho consuetudinario, la multinormatividad
y la jurisdiccionalidad. Mi pregunta es, ¿esos tres conceptos se sostienen en todos los contextos, en todos los tiempos? En la época contemporánea que te vas a enfrentar ahora, ¿esos conceptos van a sobrevivir? Pero para estudiar la época colonial son fantásticos y la verdad que te agradezco mucho este libro, este trabajo, los anteriores y la inspiración que nos permite pensar en el contexto, pensar en las preguntas y no solamente en las respuestas. Gracias. Yo creo que sí, para decir brevemente, claro, en la forma que contamos la historia europea, y yo también, la Revolución Francesa es también un antes y después, en cuando se dice que solo la legislación es una fuente permitida de derecho, y hay un momento de ilusión con la codificación al principio que esto va a ser verdad, y luego se da cuenta que nada. Entonces la actualidad, la costumbre, la jurisdicción, la multinormatividad están presentes y se reconocen como tales. Había un momento que se decía no estaban, pero siempre estuvieron, aunque ideológicamente no tenían espacio, y ahora se va introduciendo los espacios ideológicos también para ellos. Pero siempre perduraron, no hay una manera, incluso hoy en día la ley no dicta soluciones, solo dicta formas de hacer las cosas bien o mal en el argumento, ¿no? Técnica de argumentación y encausa los debates, pero no soluciona los debates. Entonces yo creo que es igual. Bueno, Tamar, yo me despido, te agradezco muchísimo que hayas aceptado ser parte de estos encuentros del instituto. Aprendí muchísimo, tengo muchísimo interés en leer tu libro. Y me despido, los despido a todos y le cedo la palabra al doctor Abasolo para que cierre la reunión de hoy. Yo solo quería un momento decir gracias, gracias a todos por venir. Perdón, una breve... el profesor Chiaramonte quiere decir algo. No, solamente agradecerle a Tamar la exposición, pero confesar que no leí el libro y que me voy a comunicar con ella por Skype para charlar sobre esto. Y aclarar que yo no soy historiador del derecho, sino estudioso de los historiadores del derecho, en función de la historia política, sobre todo. Gracias, Tamar, y nada más. De nada, José Carlos, gracias a ti. Bueno, entonces ahora sí, vamos a despedirnos. Yo creo, como todas estas cosas, nuestras participaciones y nuestros estimadísimos expositores, hay tantas cosas para la sobremesa. Yo supongo que el correo electrónico de Tamar va a estar ahora repleto de dudas, de preguntas, y voy a aprovechar el lugar que me da esto antes de despedirme y pensar, lo que está ahí en juego es la cultura jurídica, ver la historia del derecho como cultura jurídica, con su autonomía y su relación con otras realidades. Ese es el núcleo duro de la historia del derecho, y evidentemente vos sos alguien que cultiva desde esa perspectiva, aunque quizás no lo hayas dicho de esta manera. Y entonces, esa realidad derecho que implica argumentar, utilizar categorías, es lo que a veces a nosotros, los que, como decía el doctor Martiré, que también está muy preocupado por la purificación de la historia del derecho, es estar entre dos mundos. Bueno, como en todas las cuestiones hay que hacer un esfuerzo. El mundo de la historia del derecho es fascinante, los historiadores generales han hecho aportes magníficos y lo siguen haciendo, y estamos en la Argentina en particular en un diálogo fructífero e intenso que se mantiene en el tiempo. Y obras como las tuyas dan muchas ideas, porque además también con otra perspectiva de nuestro querido y recordado maestro, don Ricardo Sorraquín Becú, él siempre decía, hay que ponerse a pensar en la disciplina, hay que ponerse a meditar en lo que estamos haciendo. Obras como la tuya nos sirven para ese ejercicio. Así que muchas gracias y un aplauso. Gracias a todos por venir. Gracias, muchas gracias, y los esperamos en la próxima reunión el 8 de abril. Gracias, Tamar. Chao.